Ayúdenme a encontrar a Santiago. En el verano del año 2017 vino a la pastelería de mis tíos un chico súper guapo. Yo estaba trabajando ahí porque estaba en vacaciones de la escuela y le vendí lo que me pidió. Quedé flechada a primera vista y empecé a conversar con él. Me contó que estaba también pasando sus vacaciones allí en la ciudad, pues es una ciudad costera y muchos turistas vienen a disfrutar de la playa. Esa misma noche habría una fiesta justamente en el hotel donde él estaba hospedado y me invitó. Yo llegué, la pasamos genial, bebimos de más y pasó lo que no tenía que pasar entre dos adolescentes de 16 años. No recuerdo ni cómo llegué a la casa de mis tíos, pero el hecho es que no lo volví a ver, pues al día siguiente salía a su vuelo de regreso a su ciudad. Todo pasó muy rápido y en medio del desenfreno ni siquiera tuvimos el detalle de pedirnos los números telefónicos. Lo único que recuerdo es que se llama Santiago. El verano terminó, yo regresé a casa con mis papás y al cabo de unas semanas descubrí que estaba embarazada, ya que no adivinan de quién. Mis papás no me dejaron volver nunca más a pasar las vacaciones con mis tíos. Por supuesto que ser madre adolescente cambió mi vida, pero con el apoyo de mis padres a mi hija nunca le ha faltado nada. Ya cumplió 5 años y me encantaría encontrar a Santiago para que conozca a su hija. No tiene que hacerse responsable por nada si no quiere. Esta historia la envió una seguidora que se llama Sofía. Ayúdenme a encontrar a Sofía. En las vacaciones de verano del 2017 fuimos con toda mi familia a la playa. Justo el último día del viaje fui a una pequeña pastelería a tomar un café y comer un cupcake. Y conocí allí a la chica más hermosa que he visto en mi vida. Hablamos un rato, nos conocimos un poco, la pasamos bien un rato y la invité a una fiesta que se celebraría esa noche en el hotel donde estaba hospedado. Ella llegó y se veía aún más hermosa. Nos divertimos como nunca y como éramos muy jóvenes, la fiesta se descontroló un poco y esa noche me convertí en un hombre. No recuerdo muy bien los detalles de todo lo que sucedió porque habíamos bebido un poco, pero cuando desperté ya ella no estaba por ahí. Y el vuelo de regreso a casa saldría muy temprano, así que tuve que irme. Al día siguiente convencí a mis papás de que volviéramos exactamente a la misma ciudad y al llegar fui corriendo a la pastelería, pero ya no trabajaba allí la chica linda. Le pregunté a quienes estaban y me dijeron que ella solo venía a trabajar los veranos, pero ese verano justamente no había venido. Me desilusioné muchísimo porque pensé que la volvería a encontrar. Si estás viendo esto, Sofía, me encantaría volver a verte. Me marcaste la vida y aún pienso en ti. Quiero conocerte. Por favor, pídele a Ruth que te dé mi número telefónico. Lamento no habértelo pedido ese día. Esta historia la envía un seguidor que se llama Santiago. Si llevas mucho tiempo por acá, te darás cuenta que esta es una historia antigua. Sí, probablemente ya la viste si eres una fiel seguidora. Sin embargo, me pareció súper interesante para todas las nuevas bellas que están llegando compartirles de nuevo este contenido tan entretenido y tan genial. Recuerda que si quieres una historia nueva, sale todos los días a las 3 de la tarde por mi canal. ¡Gracias! Nuestro amor de verano. La historia de Santiago y Sofía. Tengo 21 años. Soy un chico muy juicioso y tranquilo. Nunca he tenido muchos amigos. No soy muy sociable y siempre me ha costado encajar. Además, soy hijo único. Por fortuna, mis papás son muy buenos conmigo. Me quieren y me ayudan a estar bien. Estoy terminando la universidad y además de eso trabajo con ellos en la empresa familiar. Viajamos mucho. A mis papás les gusta la playa y yo también disfruto viajar con ellos. 2 o 3 veces al año vamos de vacaciones y la pasamos muy bien. Hace 6 años, en uno de nuestros paseos, conocí a una chica muy linda en Cartagena. Tenía mi misma edad. La historia es hermosa y desde que la conocí, no dejo de pensar en ella. Era el último día de nuestras vacaciones. Iba pasando frente a una pastelería en la ciudad amurallada, un centro turístico y lindísimo en Cartagena. La vi a ella y me encantó con solo mirarla. Realmente era hermosa. No sé cómo hice, pero reuní el valor para acercarme a la pastelería con el pretexto de saludarla. Le pedí que por favor me vendiera un café y un cupcake. Y de alguna manera logré iniciar una conversación con ella. Hablamos mucho y nos divertimos. Conocerla fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Y sentí que me había enamorado. Esa noche abrí una fiesta en el hotel en el que me estaba hospedando y la invité para disfrutar el rato. Para mi sorpresa, ella aceptó y efectivamente llegó. Fue la mejor noche de mi vida.
Bailamos mucho, aunque yo no acostumbro a hacerlo. Bebimos un poco de más y resultado de esa adrenalina, pasó lo que no debería suceder. Tengo 21 años, soy muy extrovertida y alegre. Me gusta disfrutar la vida y pasarla bien. Vivo con mi mamá y mi padrastro porque mi padre biológico falleció cuando yo era muy niña y de hecho no lo recuerdo. De adolescente iba todas las vacaciones a Cartagena a visitar a mis tíos. Ellos tienen una pastelería allí y podía trabajar con ellos. Además, por supuesto, de pasear, disfrutar de la playa y cambiar de ambiente. Fue justamente en el año 2017 que llegó a la pastelería un chico tímido pero lindo. Noté el esfuerzo que estaba haciendo por conversar conmigo y me nació ser amable con él. Al comienzo por condescendencia, pero después de unos minutos me di cuenta de que era una persona genial. Era lo opuesto a mí, maduro, centrado, introvertido, serio, pero con muy buen sentido del humor y eso me encantó. Me invitó a una fiesta esa noche y me dije a mí misma, este chico no ha vivido la vida que tú has vivido, deberías ayudarlo a sentir la experiencia de lo que es un amor de verano. Y me encargué de hacerle pasar una noche inolvidable. Lo que no me imaginé es que realmente esa noche sería inolvidable para mí, pues no lo volví a ver nunca y ni modo de contarle que, fruto de nuestro amor de verano, quedó mi hija hermosa. Al día siguiente nuestro vuelo salía a primera hora, así que ni modo, tuve que regresar a mi ciudad con mis papás. En medio de todo el desenfreno y lo rápido que sucedieron las cosas, ni siquiera tuve tiempo de pedirle su número telefónico. Al año siguiente convencí a mis papás de que fuéramos de nuevo a Cartagena de vacaciones, y tan pronto como me bajé del avión, salí derecho hacia la pastelería. Pero ella ya no estaba allí. Así que disimuladamente le pregunté a la persona que me atendió si la chica con esa descripción aún trabajaba ahí. Y me respondió que no, que solía trabajar, solo en las vacaciones, pero justamente no había regresado. Como soy pero tan tímido, no quise preguntar más. Me rendí y me marché. Pero no he dejado de pensar en ella. Desafortunadamente no tuve el valor de preguntar ni pedir más información. 2 meses después de la noche loca, me enteré de la tremenda noticia de que estaba embarazada, lo cual por supuesto fue una gran sorpresa, especialmente porque a los 16 años no se está preparada para cuidar de otra vida. Por fortuna, mis padres son buenos y siempre me han tratado con amor y respeto, así que les conté todo lo que había sucedido. Primero a mi padrastro, que es un muy buen amigo, y con su ayuda le contamos a mi mamá. Reaccionaron muy bien, de hecho se alegraron mucho, pues mi padrastro no podía tener hijos y quería vivir la experiencia de criar un bebé. Me acompañaron, estuvieron conmigo y han sido unos padres maravillosos tanto para mí como para mi hija. Ellos tienen un pequeño negocio en el centro y con mucho esfuerzo me han ayudado a estudiar y salir adelante. Se puede decir que he madurado, por mi hija me he convertido en una persona más responsable. De hecho, me he concentrado tanto en ella, en mi estudio y en corresponder al amor de mis padres, que desde que estuve con Santiago no he vuelto a salir con ningún otro chico. Siento que no tengo cabeza ni corazón para nada de relaciones románticas en este momento. Como les expliqué a mis papás, que el papá del chico era un turista que justo al día siguiente se iría de Cartagena, ellos me insistieron en que dejáramos eso así, que no lo buscáramos ni averiguáramos nada. Me prometieron que ni a mí ni a mi hija le faltaría nada. Eso sí, se me acabaron los viajes a Cartagena en verano por lógicas razones. Un día de agosto del 2023, viendo YouTube, encontré a una chica muy linda que hace videos de pasteles mientras cuenta historias que le envían seguidoras anónimas. Una historia titulada El gran corazón de mi madre me encantó y me hizo llorar. Estaba tan conmovida que de inmediato busqué la manera de enviarle mi historia. Le escribí a todas sus redes sociales y finalmente me contestó en Instagram. Como la historia era anónima, no le di nombres ni ubicaciones. Y mi sorpresa vino cuando Ruth me preguntó si yo quería que me ayudara a encontrar al padre de mi hija. Yo no tenía ninguna esperanza de que apareciera. Y me daba muchísima curiosidad qué pudiera suceder. Así que le dije que sí. Mi tremenda sorpresa fue cuando justo después de decirle que sí, quería que me ayudara a encontrar al padre de mi hija, ella me preguntó si de pura casualidad todo eso había ocurrido en Cartagena. Y si el nombre del chico era Santiago. Yo volví a leer los mensajes que le había enviado para asegurarme de que no le había dado esos nombres ni detalles. Y efectivamente yo no le había revelado esa información a ella. Entonces le di mi número telefónico a Ruth. Es que estoy emocionada, estoy entre risa y nervios. Le di mi número telefónico a Ruth y le pedí que por favor me llamara. Ella amablemente lo hizo y yo, que no podía ni hablar claramente de la emoción, le pregunté por qué sabía todos esos detalles.
Yo había perdido absolutamente las esperanzas de volverla a ver. Sin embargo, un día vi en Facebook un video súper viral de una pastelera que le había dado unas fresas con maní a una chica alérgica al maní. Me pareció tan divertido que me enganché con los videos de Ruth desde ese momento. Finalizando junio del 2023, me animé a escribirle contándole mi historia y diciéndole que por favor me ayudara a buscar a Sofía. Sin embargo, Ruth me dejó en visto y no me respondió nada. Así que dejé las cosas así hasta que un buen día de agosto, ella me escribió preguntándome si me podía llamar. Yo me emocioné muchísimo de que una influencer quisiera hablar conmigo. Me alegró escuchar su voz. Fue súper amable y linda. Hola Santiago, ¿estás ocupado? Necesito que me prestes atención unos 10 minuticos. Ruth, me da muchísima alegría saludarte. Gracias por llamarme. Pues de hecho sí estoy en medio de algo, pero no es importante. Ya mismo dejé de hacerlo para responderte. Por favor, Santiago, quiero que te sientes y me escuches atentamente. Uy, no, qué nervios. ¿Qué me quieres preguntar? Si necesitas algún permiso o algo para publicar mi historia, yo te firmo lo que sea. Gracias, no, gracias Santiago, eres muy amable. Justamente te hablo sobre tu historia. Ay, muchísimas gracias por leerla. Yo sé que recibes cientos de mensajes y pensé que no me responderías nunca. ¿Ya estás sentado? Pues la verdad es que sí estoy muy emocionado, pero tranquila, cuéntame lo que quieras que yo estoy listo. Bueno, Santiago, creo que encontré a Sofía. ¿Qué? ¿Cómo, Ruth? ¿Cuándo? ¿Dónde está? Cuéntame todo, por favor. Bueno, imagínate que recibí una historia muy similar a la tuya, el nombre de usuario de la cuenta efectivamente corresponde con el de Sofía, y tras hacerle varias preguntas, todo indica que se trata de la misma Sofía. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? El mundo es un pañuelo, Ruth, por favor, regálame su número de teléfono o dale el mío porque yo necesito hablar con ella. Ya ella tiene tu número y sí me pidió que te diera el de ella. Ella también quiere hablar contigo. De hecho, tienen mucho de qué hablar, Santiago. Ella vive en Bogotá. ¿Tú en qué ciudad estás? No puede ser posible tanta coincidencia. Yo también vivo en Bogotá. Bueno, Santiago, llámala ya mismo porque la vida te va a cambiar. Por supuesto que no soy yo quien para decirte lo que debes hacer, pero ya eres un hombre adulto y debes hacer lo correcto, porque se te va a presentar una oportunidad que no debes desaprovechar. Ruth, muchísimas gracias por tu ayuda. Me encantan tus videos. Tan pronto como colgué la llamada, Ruth me envió el número de Sofía y la llamé. Me alegré muchísimo de escucharla y comprobar que efectivamente era ella. Le dije que yo también vivía en Bogotá y le pedí que por favor nos viéramos. Hablamos como 30 minutos y nos contamos muchas cosas. Entonces me pidió que nos viéramos al día siguiente en un centro comercial para tomarnos un café y comer un cupcake. Y yo me conmoví muchísimo de que recordara que justamente eso era lo que le había comprado el día que la conocí. Esa noche ni pude dormir bien de la emoción. Yo tampoco dormí bien pensando en cómo contarle que teníamos una hija. Obviamente que no le conté en la llamada, ese tipo de noticias se deben dar personalmente. Y por supuesto que le conté a mis papás, les expliqué todo lo sucedido y no lo podían creer. Se preocuparon mucho porque no sabían qué clase de persona es Santiago y a decir verdad yo realmente tampoco sé qué clase de persona es, pero sentía una muy buena corazonada. Mi padrastro me dijo que él iría conmigo a la cita y después de mucho debatirlo, le dije que podía ir, pero se sentaría a la distancia a observar si algo extraño sucedía. Yo llegué a nuestra cita y con solo verla me puse a llorar. Estaba tan contento de al fin encontrarla que las emociones me invadieron. La abracé y no podíamos soltarnos. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Ella también lloró y empezamos a hablar. Estuvimos ahí más de 4 horas. Al final la sentí muy nerviosa y me dijo que ya debía irse. Yo, por supuesto, le pedí que por favor siguiéramos en contacto. Y ella me aseguró que seguiríamos en contacto. Me dijo que me escribiría en la noche. Yo realmente estaba muy nerviosa. Mi padrastro me miraba cada rato, me preguntaba por WhatsApp si todo estaba bien. Y de hecho sí, todo estaba demasiado bien. Pero no sabía cómo ni cuándo contarle que teníamos una hija.
Además, lo más justo era que mis papás estuvieran de acuerdo con que le contara a él, porque mi hija es tan hija de ellos como mía. Mi padrastro me hizo muchísimas preguntas, estaba más nervioso que yo. Le dije que me había sentido muy a gusto y tranquila, que Santiago parecía ser una buena persona. Esa noche hablé con mis papás y les pregunté si debía contarle a Santiago la verdad, cuándo y cómo debía hacerlo, en fin, muchas dudas. Más importante aún, si debía contarle a la niña que había encontrado a su papá. Ella tenía muy claro que nuestro padrastro no era su padre real. Sin embargo, desde siempre le ha dicho a él papá. Yo, como le tengo mucha confianza y somos amigos, lo llamo por su nombre, pero desde luego que lo amo como si fuera mi papá, porque lo ha sido. Mi mamá se puso a llorar, pensaba que iba a pasar algo malo, pero mi padrastro estaba más tranquilo. Él dijo que yo era ya una mujer madura y que yo sabía qué sería lo mejor, que me apoyaría en cualquier decisión que tomara, con la única condición de que nunca alejara a la niña de ellos. Y nos pusimos todos a llorar y les dije que jamás me alejaría de ellos y mucho menos alejaría a mi hija de sus otros padres. También aproveché para decirle a mi padrastro que estaba muy agradecida con él por haber sido mi papá y el papá de mi hija, y que sin importar lo que sucediera con Santiago, él siempre sería nuestro papá. Nada nunca cambiaría eso. Lloramos más, nos abrazamos y mi mamá finalmente dijo que por favor invitara a Santiago al día siguiente a la casa para conocerlo y saber si era o no un buen hombre. Esa misma noche Sofía me escribió. Me preguntó si quería ir a almorzar al día siguiente a su casa, que quería presentarme a sus padres, y yo por supuesto le dije que sí quería ir. Nunca en mi vida había estado tan feliz. No sabía qué sucedería de ahí en adelante con Sofía, si solo seríamos amigos o si seríamos algo más, pero no me importaba, porque realmente me sentía muy contento de haberla encontrado de nuevo. Al día siguiente me presentó a sus padres. Almorzamos juntos, hablamos de todo, me hicieron muchísimas preguntas y yo con gusto les respondí todo. Sentí que querían conocerme y aunque soy muy reservado, me sentí en paz y tranquilo con ellos. Me sentía en un lugar seguro. Creo que les caí bien. Nos reímos mucho, nos divertimos y yo también aproveché para preguntarles muchas cosas, de su negocio, de su familia y demás. Fue un muy buen rato el que pasamos juntos. Vi a Sofía muy sonriente y me encantaba verla así, porque realmente todos estos años he estado muy enamorado de ella y verla me recordó todo lo que he sentido y siento. Ella me gusta muchísimo y me hace feliz su compañía. Durante el almuerzo, mis papás se dieron cuenta de que Santiago es un buen muchacho, así que me dijeron que debía contarle la verdad, pero que no sabían cómo hacerlo. Ese día él no conoció a la niña, pues ella estaba con mis abuelos mientras todo esto sucedía. Les pedimos que por favor la cuidaran para que Santiago no la viera y no preguntara nada. Y para no hacer larga la historia, finalmente decidí invitarlo a mi casa el fin de semana y contarle. Sofía me volvió a invitar el fin de semana a su casa. Me dijo que tenía que contarme algo muy importante que me cambiaría la vida. Y yo la verdad no tenía ni idea de qué me hablaba. Como nos divertíamos tanto, pensé que se trataba de alguna broma o algo así. Al llegar, ella estaba en la sala. No vi a sus padres. Me pidió que me sentara y empezamos a hablar del día que nos conocimos. No le dio muchas vueltas al asunto y me dijo que, resultado de esa noche de amor de verano, ella había quedado embarazada. Yo me puse pálido. Le pedí que por favor no bromeara con eso. Y ella me miró seriamente y me dijo que no era ninguna broma. Cuando entendí que era en serio, no pude pensar en nada. No se me ocurrió nada para preguntar. Me quedé en silencio, mirándola, tratando de procesar la información. Hasta que después de un rato le pregunté qué había pasado con el embarazo y entonces me contó todo. Me explicó por lo que había pasado, me contó de la relación que mi hija tiene con sus padres y finalmente me preguntó si yo quería conocerla. Y eso sí que no tuve ni que pensarlo ni un segundo. Le dije que claro que quiero conocer a nuestra hija. Entonces me dijo que la niña no sabía nada y que no sabía qué era lo más sano para ella, que debíamos hacerlo con mucho tacto para no afectarla emocionalmente. Y yo en medio de mis emociones logré finalmente canalizar mis ideas y le pedí a Sofía que le dijéramos a la niña que yo soy un amigo,
y ya pensaríamos después cómo decirle la verdad. Entonces me pidió que me tranquilizara, que lo pensara muy bien y que cuando estuviera preparado, sus padres bajarían con la niña y yo la podría conocer. Le pedí un vaso de agua, fui al baño a lavarme la cara con más agua fría, procesé un poco todo lo que estaba sucediendo y cuando salí, le dije que ya estaba listo. Ella entonces subió al segundo piso, se demoró como 10 minutos y finalmente bajaron. Ver a mi hija de la mano de la mamá fue el momento más emocionante de mi vida, porque era igualita a mí. Tenía mi rostro, mis ojos y mi sonrisa. Me agaché a su altura y le pregunté su nombre. Ella me lo dijo y yo me presenté también. Le pregunté si podía abrazarla y me dijo que sí. Me hizo sentir la felicidad más grande de mi vida. Me puse a llorar de inmediato. Me emocioné muchísimo y Sofía también. La nena no entendía lo que sucedía, así que me compuse rápido para no asustarla. Me mostró su habitación, sus juguetes y sus cositas. Pasé toda la tarde con ellas y fui genuina y auténticamente feliz. En la noche no quería irme, pero ya era tarde, así que me despedí. Mi hija me preguntó si volvería a visitarlas y yo le dije que volvería cuando ellas me invitaran. Ver a mi hija conectando de esa manera con su padre me hizo sentir muy feliz. Me sentía como nunca me había sentido. Estaba tranquila y tenía una paz inigualable. Esa tarde, compartiendo con Santiago y con nuestra hija, me ayudó a verlo con otros ojos. Así que cuando la niña preguntó si podía volver a verlo, le dije que sí, que al día siguiente podría venir a visitarnos en la tarde. Ella se puso feliz. Yo acompañé a Santiago hasta la puerta. Y antes de despedirnos, le di un beso muy apasionado. Y miren qué curioso, pues el último hombre al que había besado había sido a él mismo hace 6 años. Él me abrazó, me agradeció por todo y me dijo que teníamos mucho de qué hablar. Me pidió que por favor nos viéramos al día siguiente en la mañana para organizar un poco todo lo que haríamos y le dije que sí. Al llegar a casa, le conté todo a mis papás. Para no hacer tan larga la historia, les resumiré con que nos amaneció el día en la sala hablando y contándoles. Se pusieron muy contentos de saber que tenían una nieta. Yo les mostré las fotos y les expliqué que ella aún no sabía nada. Mi mamá dijo que contactaría a una psicóloga infantil para que nos asesorara en el proceso. También me pidió que por favor llevara a Sofía a la casa porque quería conocerla y que quería conocer cuanto antes también a su nieta. Mi papá me abrazó, me dijo que lamentaba mucho el que yo no hubiera tenido la confianza para contarle hace 6 años lo que había sucedido, que si yo se lo hubiera dicho, él me hubiera ayudado a encontrar a Sofía antes y nos hubiéramos enterado de la existencia de la niña desde entonces. Al día siguiente hablamos toda la mañana. Santiago me contó de la reacción de sus papás, me habló sobre la psicóloga infantil y me pareció una gran idea. Necesitábamos muchísima asesoría para hacer las cosas bien por la niña. Finalizando septiembre y gracias al apoyo de toda nuestra familia, llegó el día en que le contamos a ella la verdad. Decidimos hacerlo en mi casa, con una conversación tranquila y manteniendo la calma. Queríamos asegurarnos de que ella lo entendiera muy bien y proteger todas sus emociones. Un mes viendo a diario a Sofía y a mi hija fueron más que suficiente para entender que quiero pasar el resto de mis días con ellas. Las amo con todo mi corazón y no me imagino qué será de mí si no las tengo. Por eso, el día en que le diríamos a la niña la verdad, yo quise también arriesgarme, así como me arriesgué hace 6 años en Cartagena. Y antes de ir a ver a la niña, le dije a Sofía que quería verla y hablar algo muy importante con ella. La cité en el mismo centro comercial en Bogotá, donde nos habíamos reencontrado. Pedí 2 cupcakes y 2 cafés y me sinceré con ella. Le hablé con mi corazón y fui totalmente honesto. Le confesé que la amaba y que estaba realmente seguro de lo que sentía. Era amor. Le pedí que fuera mi novia. Como si no fuera suficiente emoción ya ir a contarle a mi hija que su papá había aparecido, Santiago me sorprendió con esta tremenda declaración de amor. Y fui yo quien ahora me quedé sin palabras, totalmente atónita y estupefacta de la situación. No sabía qué decir,
y lo único que se me ocurrió fue ponerme a llorar. Santiago me dijo que no me sintiera mal si yo no lo quería a él, pues finalmente eso no cambiaría nada. Seguiría todo según como lo planeamos y nada cambiaría para la niña. Y yo lo interrumpí diciéndole que también estaba enamorada de él y que sí quería ser su novia. Me parecía un sueño hecho realidad ser la novia del papá de mi hija. Acordamos entonces decirle a la niña y a nuestros padres que trataríamos de sacar adelante nuestra relación. Y cuando llegó el momento más esperado, estábamos los tres en la habitación de la niña y yo le dije: «Nena, hay algo muy importante que debo contarte». Ella me miró con ternura y me regaló toda su atención. «Yo soy tu papá. Tú tienes 2 papás, el que has conocido siempre y yo también. ¿Cómo te parece eso?». La nena sonrió, me abrazó y dijo: «Me parece buena idea tener 2 papás, pero entonces vas a tener que casarte con mi mamá». Nos reímos muchísimo de la respuesta de la niña. Fue un momento muy especial y lo atesoro en mi corazón. Todo fue perfecto y mágico para todos. Mis papás se alegraron muchísimo, la niña ha forjado una relación increíble con su padre y al día siguiente fuimos a conocer a sus abuelos. Para mis papás fue una de las felicidades más grandes de su vida conocer a su nieta. El día que por fin la llevamos a mi casa, la recibieron con muchísimos regalos y juguetes. La abrazaron y la amaron desde el primer minuto. Todo ha sucedido muy rápido, pero ha sido maravilloso. Estoy feliz de haber encontrado a Sofía, de haber conocido a mi hija, a mis suegros y de que ahora mis papás tengan una nieta. No sabemos con certeza qué sucederá, pero queremos hacer que funcione y estamos intentándolo con todo nuestro ser. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. El amor todo lo soporta, nunca falla. Conocí a Shirley en el colegio. Desde que teníamos 13 años estoy enamorado de ella. Siempre he sido muy tímido y ella era una chica popular y hermosa, así que ni siquiera sabía que yo existía. Y como yo nunca fui capaz de acercarme a ella ni hablarle, pues no hubo manera de que las cosas se nos dieran. Ella andaba con los chicos más guapos y atletas del colegio y yo era un adolescente obeso y con acné. Así que sus amigos y su novio siempre se burlaban de mí. Me hacían la vida imposible. Terminando el último año del bachillerato, el novio de Shirley la embarazó y justo empezando el siguiente año se fue a prestar servicio militar y se desentendió de Shirley y su embarazo. Todos sus amigos le dieron la espalda y la estaba pasando muy mal ya que vivía solo con su mamá y sus hermanos más pequeños. Sin la presión de sus amigos y las burlas hacia mí, tomé el valor que necesitaba para acercarme a ella y ofrecerle mi apoyo incondicional. Al comienzo, por supuesto, ella se mostró esquiva y renuente, pero cuando se dio cuenta de que yo genuinamente quería ayudarla, empezó a ceder y a aceptarme en su vida, y en muy pocos meses logramos entablar una linda amistad. Ella fue muy clara con eso, solo quería que fuéramos amigos, y yo estuve de acuerdo porque tenía claro que tarde o temprano ella también se enamoraría de mí. Cuando su bebé nació, yo estuve con ella en todo el proceso. Le ayudé con los gastos y cuidé a su hijo como si fuera mío. Su mamá estaba muy agradecida conmigo y mis papás, la verdad, no estaban de acuerdo al comienzo, pero con el tiempo lo aceptaron. Y es que siempre he creído que el que tenga miedo de ser padrastro, pues que no nazca. Yo tuve la oportunidad de ir a la universidad y me convertí en ingeniero de sistemas. Ella desafortunadamente tuvo que empezar a trabajar como ayudante en una panadería tan pronto como su bebé tuvo 3 meses de vida, pues debía ayudar con los gastos de su casa, mantener a su bebé y ayudar a sus hermanos. Yo le llevaba pañales, leche y ropita al bebé todas las semanas. Sentía que haciendo eso ella se enamoraría de mí en algún momento. Y cuando el niño tenía 1 año, por fin Shirley empezó a mirarme con otros ojos. Una noche me agradeció por todo lo que había hecho por ella. Me dijo que nunca nadie se había preocupado tan sinceramente como yo y me besó.
Yo fui muy feliz porque por fin empezaba a dar fruto todo mi esfuerzo. Entonces, cuando estaba más en confianza, después de habernos besado, me pidió que por favor le prestara dinero para pagar la renta de su casa, ya que su mamá había perdido el empleo y las iban a desalojar. Y yo me sentí muy agradecido de que ella sintiera ahora esa confianza como para pedirme ese tipo de favores. No te rías. A mi familia le iba bastante bien, así que para mí no representaba ningún inconveniente ayudarla y estaba feliz de darle la mano cuando más lo necesitaba. Desafortunadamente, ese primer beso no se repitió al día siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente. De hecho, cuando le pregunté si ella sentía algo por mí, me dijo que aún no estaba lista para pensar en eso y que debíamos seguir siendo solo amigos. Un mal día apareció de nuevo el patán de su ex, el papá del niño. Llegué a su casa a visitarla de noche como de costumbre y ahí estaba él. Ella no me permitió entrar, como siempre. Me pidió que me fuera pues estaban solucionando un inconveniente. Al día siguiente fui de nuevo a ver cómo estaba el niño y ella me dijo que ya no podía volver a buscarlos, pues su ex había regresado y se iba a vivir con él y con su hijo para darle al niño una familia. A mí se me rompió el corazón, especialmente porque durante todo ese tiempo el tipo ni una llamada había hecho, nunca había preguntado por su hijo y mucho menos le había enviado ni siquiera un centavo para ayudar con sus gastos. Yo traté de hablar con ella y que recapacitara, pero fue imposible. De hecho, me dijo que si no podía apoyarla en esa decisión, pues ya no podríamos seguir siendo amigos. Entonces Shirley se marchó y a su barco le llamó Libertad. Fueron los 7 meses más duros de mi vida. Yo la quería mucho y a su bebé también. Pero por fortuna, un buen día vi cómo regresó a su casa de nuevo con su bebé y sin el patán de su ex. De inmediato fui a buscarla y me contó que las cosas no habían funcionado. Y yo aproveché mi oportunidad para decirle que podía contar conmigo incondicionalmente. Le llevé nueva ropita al niño y juguetes junto con cositas para que estuviera bien y no le faltara nada. Y todo volvió a ser como antes. Pasaron un par de meses y ella me confesó que estaba embarazada de nuevo y por eso su ex la había dejado, pues él no se sentía preparado para esa responsabilidad. Y yo, para demostrarle que sí soy un hombre de verdad, le dije que podía contar con mi apoyo y mi ayuda. De la emoción, ese día ella me besó de nuevo. Y yo de la felicidad le pregunté si podía hacer algo por ella. Entonces me contó que debía varios meses de renta en la casa donde se había ido a vivir con su ex y los servicios públicos, y el señor dueño de la casa era un poquito problemático. También su mamá la había recibido, pero con la condición de que tenía que pasarle dinero cada mes para ayudarla con los gastos. Se puso a llorar y me dijo que estaba desesperada y no sabía qué hacer con su bebé, su embarazo, sus deudas y sus nuevas responsabilidades con su mamá. Yo entonces vi ahí una oportunidad que tenía que aprovechar. Al día siguiente le conseguí los $3,000 que necesitaba y le dije que no se preocupara por pagarme, que estuviera tranquila y rehiciera su vida con alguien que realmente la valorara. Entonces intenté besarla de nuevo, pero me insistió en que aún no estaba lista para una relación, ya que se sentía mal por lo que le había sucedido con su ex. Y yo le dije que podía esperar todo el tiempo que fuera necesario y sin presionarla. Bueno, antes de continuar, sí me parece muy importante recordarles que absolutamente nada de esto me pasó a mí. Esta historia, como la inmensa mayoría de las que cuenta mi esposa, la envió un seguidor anónimo. Que no soy Shirley, por supuesto, tampoco a mí me pasó. Aquí no estoy con la Shirley. Para no alargar la pausa, recuerden que encuentran a mi esposa en su cuenta de Instagram como Ruth Castro Montoya. Y sigamos con el chisme. Y ahí sí salgo yo, mi esposo, mi hija, mi familia. Yo estaba convencido de que ya muy pronto lo lograría, pero la verdad es que no fue tan fácil como yo creía. Cuando el segundo bebé nació, yo estuve ahí tal y como estuve con el primero.
Le ayudé en todo, la llevé a la clínica y la traje a su casa, cuidaba al mayor para que ella pudiera estar pendiente del recién nacido y ninguno de los 2 niños le faltó ningún solo día ni comida ni pañales. Para resumirles la historia, pasó el tiempo, el mayor ya tenía 6 años y un muy buen día, estábamos hablando de todo un poco como los buenos amigos que éramos, cuando empezó a abrirme su corazón. Me contó que la situación económica estaba complicada, discutía con su mamá muy a menudo y se sentía desesperada, no estaba a gusto en su trabajo en la panadería y lloró muchísimo mientras se desahogaba. Se sentía frustrada y sola. Yo entonces le recordé que no estaba sola porque me tenía a mí incondicionalmente para lo que ella necesitara. Me dijo que tenía razón, que yo siempre había estado ahí para ella. Me dijo que todo ese tiempo había sido una tonta y había estado cegada. Me reconoció que yo era realmente la única persona que no le había dado la espalda. Y esa noche, por fin, además de unos buenos besitos, pasó lo que tenía que pasar y me convertí en un hombre. Ha sido la noche más hermosa de mi vida y aunque yo sabía que para ella no era su primera vez como si lo era para mí, quise que también la recordara siempre. Así que le pedí que nos fuéramos a vivir juntos y criáramos a los niños los 2. Le dije que renunciara a su trabajo y como ella ya sabía hacer pasteles, que se dedicara a hacerlos por encargo en la casa y de esa manera tendría tiempo libre para ver crecer a nuestros 2 hijos. Ella sonrió y me dijo que sí. Al día siguiente empecé a solucionarlo todo. Por fortuna, yo ya había terminado mi carrera y mi papá me había ayudado a conseguir un muy buen empleo donde recibía un sueldo generoso para mantener a mi nueva familia. En 2 semanas ya estábamos viviendo juntos. Toda mi espera había valido la pena. Ya tenía mi recompensa, que era estar al lado del amor de mi vida. Ella me pidió que por favor durmiéramos en habitaciones separadas y dejáramos una habitación para los niños. Y yo no entendía por qué. Así que le pedí que me explicara. Ella entonces muy amorosamente me dijo que aún no estaba preparada para tener una relación, pero que con paciencia muy pronto estaría lista. Eso sí, me advirtió que únicamente dormiríamos en la misma habitación y nos amaríamos de nuevo si nos casábamos. Y a mí me pareció un buen gesto. Decía mucho de ella que estuviera dispuesta a guardarse hasta el matrimonio. Así que no te rías. Así que acepté. Pasaron unos meses y en mi trabajo me ofrecieron un ascenso, un mejor puesto supervisando y gestionando redes físicas, con un sueldo de casi el doble de lo que ya venía ganando. Ahora recibiría aproximadamente $5,000 al mes. El único inconveniente fue que tendría que viajar varios días al mes a diferentes ciudades. Yo sentía que ese era un gran logro en mi carrera, así que acepté el trabajo. Resumiendo la historia, llegó el día de mi primer viaje, salí de la ciudad por 5 días y al regresar quise darle la sorpresa de que ya había vuelto. Así que llegué a nuestra casa y la sorpresa me la llevé yo porque había un hombre allí. Yo no entendía qué estaba sucediendo y me asusté bastante, así que le pregunté quién era. Shirley escuchó el alboroto y salió a recibirme y a decirme que por favor la perdonara por no haberme avisado, que él era un primo lejano, que estaba pasando un mal momento de su vida y necesitaba hospedaje solamente por un par de noches. El hombre entonces dijo que no quería causar molestias y se fue en ese instante. Yo le dije que no se preocupara y que podía quedarse porque la familia de Shirley era también mi familia, pero el hombre se fue. Si era verdad que no quería causar molestias. Al día siguiente le pregunté al niño mayor que si él conocía al primo de la mamá y me dijo que sí, que ya lo había visto antes cuando vivían en la casa de la abuela y que a veces venía también a nuestra casa cuando yo estaba trabajando. Entonces le pregunté al niño si el primo de mamá había venido todos los días desde que yo me había ido de viaje esa semana y me dijo que sí, que tan pronto yo salí esa misma tarde el primo llegó y todos los días y noches estuvo allí con ellos, y que lo que no le gustaba era que el primo dormía en el cuarto con la mamá. Shirley estaba fuera de la habitación del niño escuchando y entonces nos interrumpió. Me dijo que teníamos que hablar.
Me llevó a su habitación, cerró la puerta y antes de que yo empezara a hablar, se me lanzó encima y me dijo que me había extrañado mucho. Empezó a darme besos y yo, que no quería dañar el momento, pues me dejé dar besos. Las cosas se fueron dando y volvió a pasar lo que tenía que pasar. Y esa segunda vez fue para mí tan maravillosa como la primera vez. Yo estaba tan contento al final que preferí no tocar el tema del primo. Ella entonces se puso a llorar y me pidió perdón porque me había fallado y se había fallado a ella misma. Yo la interrumpí y le dije que no se preocupara por nada, que para que eso no sucediera de nuevo, podríamos casarnos cuando ella quisiera. Se sorprendió muchísimo y me preguntó que de qué estaba hablando. Y yo le dije que sabía que se refería a que había fallado a su promesa de que no nos amaríamos de nuevo hasta que nos casáramos, y que a mí me encantaría que nos casemos de inmediato. Su semblante cambió de un momento a otro y se le dibujó una sonrisa en el rostro. Nunca la había visto sonreír tanto. Entonces me dijo que sí quería casarse conmigo, pero que tendría que pedírselo con un anillo de compromiso. Al día siguiente, a primera hora, fui a conseguir la argolla de promesa más hermosa de la joyería y le pedí formalmente que fuera mi esposa. Ella aceptó y estamos ya en los preparativos de nuestra boda. Quiero decirle a todo el que escuche mi historia que luche por el amor de su vida, que no se rinda, porque el amor todo lo soporta y nunca falla. Y ya para terminar, permítame por favor recordarles que es muy importante que quede clarísimo que nada de esto me sucedió a mí. Yo solamente estoy contando la historia de un seguidor anónimo. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. El gran corazón de mi madre. Cuando yo era niña, mi mamá me llevaba a la escuela y me recogía de ella todos los días. En el camino pasábamos frente a una pastelería que tenía una vitrina gigante y con solo pasar al frente se veían exhibidos toda clase de pastelitos y productos hermosos y deliciosos. Yo tenía que parar para verlos uno por uno y era muy feliz solo observando todos esos colores suaves, esas texturas y percibiendo ese aroma delicioso. Soñaba con el día en que podría comerme un bizcocho en forma de corazón que vendían allí. Tenía crema pastelera en el centro y una cereza en la mitad. Se veía tan blando, tan suave, tan rico. Era mi mayor anhelo a los 6 años de vida. Yo ni siquiera me atrevía a pedirle a mi mamá que me lo comprara. Éramos muy pobres y sabía que ella no tenía dinero para dármelo. A mi corta edad ya entendía que ese pastel en forma de corazón era un privilegio que no podía permitirme. Pero deleitarme la vista a diario, imaginar que un día podría comerlo y ser feliz solo observando toda esa belleza, era algo que podía hacer a diario. Un día, después de mucho parar a mirar, mi mami me dijo que entráramos a saludar a la señora pastelera. Fue el día más feliz de mi vida. Nunca habíamos entrado a la pastelería. Llevábamos meses viéndola desde afuera y entrar por esa puerta fue el momento más mágico de mi vida. Cuando entramos, la señora me llamó por mi nombre, me dijo que había visto cómo todos los días me quedaba viendo sus pasteles y me preguntó cuál era mi favorito. Antes de continuar, por favor recuerden que esta historia no me sucedió a mí. Me la envía una seguidora anónima como todas las historias que he contado hasta ahora. Y como han podido notar, esta es una historia linda y sensible, así que por favor sean amables en los comentarios, pues la seguidora los leerá. Construyamos una linda comunidad chismosa entre todas. No olviden que me encuentran en Instagram como @RuthCastroMontoya. Ahora sí seguimos. Yo estaba tan impactada que no podía creer lo que estaba sucediendo. Solamente podía sonreír. Las palabras no me salían de la boca. Le señalé a la señora con mi dedito el bizcocho en forma de corazón con crema batida en el centro. Ella se dirigió a la vitrina, sacó uno, lo sirvió en un plato y nos llevó a una mesa. Nos pidió que nos sentáramos y que disfrutáramos del pastel en forma de corazón. Nunca me había sentido tan feliz en mi vida. Disfruté de ese pastel como si estuviera teniendo una alucinación. Y me pude comer todo el pastel yo sola porque por más que le ofrecía a mi mami, ella decía que no quería porque no le gustaba. Cuando terminé de disfrutar mi pastel de corazón, le agradecí a la señora. Mi mamá, con lágrimas en los ojos por haberme cumplido mi sueño, también le agradeció. Y la pastelera sonriente nos dijo que nos esperaba el próximo viernes para comer otro.
Yo le pregunté a mi mamá si podríamos regresar el siguiente viernes también, y ella me dijo que sí. No lo podía creer. Desde ese día yo esperaba toda la semana con ansias. Quería que pasaran rápido los días para poder ir a comer mi pastel en forma de corazón. Ya tengo 22 años. Desafortunadamente, mi madre perdió la batalla contra el cáncer cuando yo tenía 17 años, y desde entonces he estado enfrentándome al mundo sin ella. Todos los días la extraño mucho. Desde su partida tuve que irme a vivir al pueblo con mi abuela. Los últimos 5 años estuve allá y hace poco decidí regresar a la ciudad a buscar mejores oportunidades. Para mi sorpresa, la pastelería sigue estando en el mismo lugar, exactamente igual que siempre. Al pasar por allí, decidí entrar de nuevo y la pastelera sigue siendo la misma. Ya es una señora muy mayor, pero sigue siendo igual de amable. La saludé y le conté que tenía muy buenos recuerdos de su pastelería. Para mi sorpresa, ella me recordaba y me conmovió hasta los huesos cuando sacó de la vitrina un pastel en forma de corazón. Lo puso en un plato, me hizo sentar en la misma mesa y se sentó conmigo a contarme algo que ella seguramente pensaba que yo ya sabía, pero yo apenas me estaba enterando por su boca. Me dijo: recuerdo que tu mami un día entró a esta tienda y me contó que estaban tú y ella solas en la ciudad. Me dijo que tu sueño era un día probar alguno de mis pastelitos, pero ella no tenía dinero para comprarte. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Me enamoré por internet y terminé estafada. Esto sucedió hace ya varios años. Instagram apenas estaba volviendo popular y decidí abrirme una cuenta para subir allí fotos de mis pasteles y captar algunos clientes. Como no sabía nada de redes sociales, yo subía también fotos personales. Era la cuenta de la pastelería y mi cuenta personal también. Subía de todo un poquito y justamente empecé a recibir likes de un hombre. Pero solo dejaba likes en las fotos en las que yo me veía. No dejaba likes en las fotos de los pasteles. Fue tan dedicado en su acecho que un día me puse a revisar y había dejado un like en absolutamente todas las fotografías en las que yo aparecía, así que decidí escribirle. Me respondió de inmediato diciéndome que vivía en otro país, pero estaba encantado conmigo. Me dijo que era muy hermosa, que estaba enamorado de mí y que nunca había visto antes a una mujer tan bella como yo. Y yo me dije a mí misma, este hombre desconocido está en otro país y probablemente nunca en la vida vamos a verlo, pero escribe muchas cosas bonitas y estamos un poquito necesitadas de atención masculina. Así que deberíamos seguir hablando con él y le hice caso a mí misma. Cuando me di cuenta ya estábamos escribiéndonos mensajes a diario por el PIN de BlackBerry. Todas las noches chateábamos hasta 2 horas antes de dormir. De hecho, las noches que no hablábamos yo lo extrañaba mucho. Por supuesto me llenaba de elogios, se interesaba por mí, me preguntaba cómo había estado mi día. Realmente yo me sentía muy bien chateando con él. Un día se me ocurrió decirle que quería escuchar su voz y de inmediato me hizo una llamada. Fue corta, pues en esa época no era como hoy que uno se puede llamar por WhatsApp y es gratis. Tampoco existía la videollamada ni los mensajes de audio. Eran otros tiempos. Tenía una voz gruesa y hablaba muy bien. Me dijo que estaba feliz de que pudiéramos hablar y que quería conocerme en persona. A mí la idea me quedó sonando en la cabeza y ya lo veía como una posibilidad. Así que al poco tiempo sentí que debería decirle al hombre desconocido con el que chateaba a diario que quería conocerlo porque estaba enamorada de él. Pensé en ir un par de días a su país o que si él quisiera pudiera venir a visitarme. Le hice caso a mi deseo, así que una noche yo lo llamé y se lo dije. Antes de continuar, como de costumbre, muy a pesar de quienes aún no lo han entendido, les recuerdo que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia me la envía una seguidora anónima. Y para no hacer 2 pausas, también les cuento que me están robando mis videos y mi voz. Así que si tú estás escuchando esto en una cuenta diferente, estoy en todas las redes sociales como Ruth Castro Montoya. Subo videos nuevos cada lunes, miércoles y viernes. En YouTube empezaré a subir videos exclusivos que no subo a las demás plataformas. Y en Instagram les cuento mi día a día con mi familia. Recuerden, @Ruth Castro Montoya en todas las plataformas. Ahora sí, seguimos con el chisme. Me emocioné. Me dijo que era muy peligroso que una mujer como yo hiciera un viaje internacional, y más a un país que no conocía, pero él sí podía venir a mi país y conocerme.
Yo misma le dije que sabía que era muy costoso, así que le pregunté si estaba de acuerdo con que hiciéramos cuentas de cuánto valdría su viaje y lo pagábamos por mitad. Él me dijo que no, que él pagaría todo porque es un caballero. Y la verdad es que eso me emocionó muchísimo. Todas las noches chateábamos y planeábamos lo que haríamos cuando él viniera. Pasaron un par de meses y una noche me dio la sorpresa de que ya el próximo mes vendría. Me dijo la fecha, que ya había comprado los vuelos y que estaba contando las horas para verme. Yo, desde que hablamos de vernos, estaba ahorrando dinero, estaba demasiado ilusionada y dispuesta a que si él no venía, pues yo iba hasta allá. Y ya tenía un buen dinero guardado. Para no hacer el chisme más largo, llegó el día del viaje y fui a recogerlo al aeropuerto. Entonces me entró una llamada. Era él, diciéndome que migración de mi país lo había detenido, que le habían quitado el pasaporte, las tarjetas, el dinero en efectivo que tenía y que solo le habían permitido hacer esa llamada para pedirle ayuda a alguien, que lo estaban extorsionando y tenía que pagarle $5,000 o de lo contrario lo dejarían preso allí en migración hasta que la embajada de su país investigara todo. Pero podrían pasar muchos días y hasta semanas, pues la embajada no tiene buena relación con mi país. Y la verdad es que toda la historia sí tenía sentido porque en mi país hay muchísima corrupción y todo se soluciona con sobornos, incluso cuando se trate de un inocente. Yo había ahorrado más de $7,000 y no lo pensé ni un segundo. Le pregunté a dónde tenía que enviarle el dinero y me dio un número de cuenta que, según él, era del tipo de migración que lo iba a liberar. Yo salí corriendo al banco y realicé la transferencia. Lo llamé a su número para decirle que ya le había transferido, pero no contestaba, pasaba al buzón de mensajes. Llamé al número del que me había llamado y también pasaba un buzón de mensajes. Le escribí al BlackBerry, pero no recibía los mensajes. Me preocupé muchísimo y lo único que se me ocurrió fue contarle lo sucedido a un guardia de migración del aeropuerto. Después de mucho averiguar, me dijo que no había detenido a ningún hombre con esa descripción. Yo estaba desesperada porque no podía hablar con él. Estaba convencida de que estaba en peligro. Hablé con una amiga para contarle todo lo sucedido y a ella le tomó 1 minuto entenderlo todo. Me habían estafado. Yo, por supuesto, no podía creerlo. Estaba convencida de que él estaba en peligro. Ay, sí, cómo no. Fue hasta ese mismo día, pero muy tarde en la noche, que me envió un mensaje diciéndome que necesitaba otros $5,000 porque estaba en problemas con los de migración y no lo dejarían libre hasta que les diera más dinero. Y yo me dije a mí misma, el hombre desconocido con el que has hablado los últimos meses, el que te enamoró a distancia, probablemente sí te ha estafado y quiere volver a hacerlo. No deberías enviarle más dinero. Y decidí hacerme caso. Así que le pedí que por favor tuviera la decencia de decirme la verdad, si realmente estaba en mi país o si me había estafado. El miserable me llamó, me preguntó que cómo se me ocurría pensar eso de él, precisamente cuando estaba en problemas, que si no lo iba a ayudar después de que él había viajado para conocerme. Yo le dije que había ido a migración a preguntar si habían detenido a un hombre con su descripción y me habían dicho que no. Entonces el desgraciado me dijo que muchas gracias por los $5,000 y que no volviera a confiar en desconocidos y me colgó. Nadie se imagina lo mucho que sufrí. No solo por la frustración de la estafa, sino porque realmente me había enamorado de alguien que no existía. No le he contado a muchas personas esta historia, pero recientemente en terapia mi psicólogo me recomendó que hablara del tema. Así que se me ocurrió enviarle mi historia a la chica que hace videos de pasteles y cuenta los story chismes. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Ahorré monedas 5 años para mi pastel de quinceañera y mi tío me robó. Cuando tenía 9 años, mi prima cumplió 15. Y por lo menos en mi país es una tradición muy importante celebrar la fiesta de quinceañera. Más para la mamá y las tías de la quinceañera que para la misma niña. Por si no se habían percatado con la introducción, soy pobre, mis papás desaparecieron y me criaron mi abuela y mis tías. La hija mayor de mi tía, o sea mi prima, cumplió 15 años y como era la primera fiesta que mis tías iban a organizar, era el evento del año. Desde enero empezaron a hablar del asunto, a planear y a organizar todos los preparativos. Ellas estaban tan emocionadas y yo tan pequeña que ese suceso marcó mi vida en ese momento. Yo acompañé a mi prima a mandar a hacer el vestido. Era enorme, morado, con muchas golas y pomposo. Tenía guantes hasta el brazo y una tiara gigante. Un tío prestó su finca para hacer allí la fiesta. Era un terreno enorme. Mi abuela preparó la comida para los invitados, arroz con pollo. Entre toda la familia se encargaron de suplir cada una de las necesidades de la fiesta. Lo único que no había era quien hiciera el pastel.
y fue por lo que más sufrieron, pues era muy costoso mandar a hacer un pastel para 200 invitados. Yo prestaba atención a todo y llegué a la conclusión de que necesitaba una fiesta de quinceañera igual que la de mi prima, o si se podía, más grande. Al día siguiente le dije a mis tías que cuando fuera mi turno yo quería una fiesta así de bonita. Y es que en ese momento yo la veía como algo bonito, aunque para muchos sea la cosa más naca de la vida. Y para que entren en contexto, la finca de mi tío no es un lugar para nada elegante. No, eso fue en un terreno pelado y había llovido, así que el piso pues era un barrial, estaba oscuro y todo olía a gallinas. Mis tíos se embriagaron y pelearon y, bueno, solo por mencionar, hasta lo de los chambelanes fue algo ridículo. En fin, que con 9 años para mí esto era lo más cercano a ser una princesa de Disney y quería lo mismo para mí. Mis tías entonces me dijeron que tendría que ahorrar desde ya lo suficiente para comprarme un pastel más grande que el de mi prima. Y si yo conseguía ahorrar lo suficiente, ellas y la familia se encargarían de todo lo demás. Y me obsesioné con el asunto al punto de dejar de comer mi recreo para ahorrar cada monedita que me daban. Le hacía el mandado a los vecinos y buscaba cualquier oportunidad para ganar algo y ahorrarlo. No se imaginan la determinación con la que ahorraba cada centavo pensando en mi pastel, que tenía que ser más grande que el de mi prima. El tiempo pasó y llegó el año de mis 15. Y como era la segunda quinceañera de la familia, mis tías estaban más emocionadas aún. Empezamos desde enero, fuimos donde la misma costurera a que me hiciera mi vestido. Escogí el color fucsia como tono de mi fiesta. Un vestido más pomposo que el de mi prima, con guantes hasta los brazos. También fucsias, pero en malla, que dejaban ver los dedos de las manos porque así nos gusta en mi barrio. Mis chambelanes tenían chaleco y corbatín fucsia. Ninguno consiguió un traje de su talla. A todos les quedaba o grande o medio apretado, pues tocaba alquilar lo que hubiera. Lo cual ya debe ser obvio para quien esté relacionado con lo que hablo. Mi tío ofreció su finca, el mismo terreno horrible, mi abuela iba a hacer el mismo arroz con pollo y de nuevo la encrucijada, nadie que hiciera el pastel. Y yo, que estaba esperando ese momento de mi vida por los últimos 5 años, les dije que no se preocuparan porque había ahorrado cada monedita de mi vida y tenía un fondo de aproximadamente $500 para mi pastel. Mis tías no lo podían creer, se pusieron a llorar conmovidas por mi determinación y todas coincidimos en que haríamos el pastel más grande que cualquiera había visto, de 7 pisos, con una muñeca con un vestido fucsia exactamente igual al mío en la cima para impresionar a toda la raza. Antes de continuar, como siempre les recuerdo, muy a pesar de que nadie me escucha o lee, que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia me la envía una seguidora. Ella se hace llamar Nacaranda Jiménez. Luego, si ustedes sí quieren saber más de mi día a día, pásense por mi Instagram, @RuthCastroMontoya. Ahora sí, seguimos con el chisme. Pues faltaba ya como un mes para mi fiesta y los preparativos estaban en orden. Y uno de mis tíos me preguntó si era verdad que yo había juntado $500 para mi pastel. Yo le expliqué que sí, porque era lo más importante de mi vida y era mi sueño que se haría realidad. Él entonces me felicitó, me dijo que estaba orgulloso de mí y que por haber sido tan determinada en mi ahorro, él me premiaría con $200 más para que hiciera un pastel mucho más grande. Yo estaba feliz porque ahí en el barrio se medía el nivel de las fiestas por el tamaño del pastel y del vestido. Así que sería increíblemente popular y feliz si mi fiesta tenía un pastel más grande aún del que ya me podía pagar. Me dijo entonces mi tío que le diera el dinero porque ya iba a encargarle a la pastelera mi pastelote gigante. Y yo, cegada por la ambición y la emoción, le di los $500 a mi tío. Probablemente ya ustedes se imaginen cómo termina la historia, pero quédense para obtener más detalles. Básicamente mi tío se desapareció con ese dinero. Faltaban pocos días para mi fiesta y nadie sabía nada de él. Entonces le conté a mis tías lo sucedido y me explicaron que mi tío se había ido para los Estados Unidos y que probablemente no volvería nunca. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, mi propio tío me había robado sabiendo lo importante que era para mí mi sueño de tener un gran pastel. Mis tías y yo lloramos toda la tarde por la frustración y la rabia, pero no permitimos que eso dañara la fiesta. Finalmente todos pusieron un aporte voluntario y juntaron dinero para mandar a hacer un pastel. No tan grande como yo quería, pero ni modo, al menos era pastel. La fiesta fue un éxito. Mis tíos se embriagaron y se pelearon. Mi abuela cocinó esclavizada para un montón de gente desconocida. La coreografía estuvo bien chistosa con los chambelanes. Todas mis tías y las vecinas fueron con sus peinados y maquillajes mega coloridos. Todo tal y como lo esperábamos. Pasaron 3 años más y yo cumplí 18. Entonces recibí una llamada telefónica. Era mi tío el ladrón. Yo aún no lo había perdonado por haberme hecho lo que me hizo, hasta ese día.
me dio la buena noticia de que me acababa de enviar $3,000 y que ya tenía que ir a donde una señora de una agencia de viajes, pues ella me ayudaría a sacar mi visa. Ese dinero era para que hiciera todas las diligencias y comprara los tiquetes para ir a visitarlo a los Estados Unidos. Hice todo lo que me dijo y ya llevo 13 años viviendo en California, lo cual por supuesto cambió totalmente mi perspectiva de vida. Me gradué del Caltech, ya no soy pobre y estoy comprometida con un gringo que me ama. Nos casaremos el próximo año y desde ya estamos ahorrando monedas para el pastel de la boda.